Mire, quería referirme a la situación eléctrica de la República Dominicana. Hablamos ya de que la privatización del sector eléctrico ronda ya por un cuarto de siglo. Aunque después del gobierno del presidente Mejía, no, las distribuidoras volvieron a manos estatales, pero en sentido general, después de ese proceso de privatización iniciado por el presidente Fernández en su primer cuatrenio 96-2000, el sector eléctrico ya cumple un cuarto de siglo bajo un nuevo esquema donde se separó los productores, los generadores, los distribuidores y los productores en el sector eléctrico. Y yo creo que la evaluación del sector eléctrico, cuando usted ve los indicadores sobre los niveles de subsidio que hay que inyectarle millones de recursos, hablamos de que el subsidio rondaba, cuando se inició ese proceso de privatización, por los 2.500 millones de pesos. Hoy día el subsidio supera los 80.000 millones de pesos, que es lo proyectado para este año. Más de 80.000 millones de pesos habrá que inyectarle al sector eléctrico en la República Dominicana. Un sector ineficiente, un sector en el que los que pagan muchas veces tienen que pagar también, además de su consumo, pagar el consumo de los que no pagan, para hacer un poco más sostenible el sector eléctrico. A pesar de eso, el subsidio va a superar este año los 80.000 millones de pesos. Yo vi una entrevista que le realizaron a Celso Marracini, donde este decía que él tenía empresas privadas, que ha sido un empresario exitoso y que él no necesita un empleo en el Estado, queriendo decir como que prácticamente lo buscaron como un ser imprescindible para la democracia nacional, lo buscaron para que volviese al sector eléctrico, un sector en el que él estuvo en el pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, sin que se pueda mostrar al día de hoy cuáles fueron los niveles de eficiencia que él logró. Entonces yo quiero hacer un llamado a Marracini sobre lo que yo considero debería ser sus aportes y lo que debería ser parte de su legado en el sector eléctrico en la República Dominicana. Yo creo que el sector eléctrico en el país debe ser más transparente. Más transparente para que los ciudadanos dominicanos, por ejemplo, sepan datos de cuáles son esos clientes, esos deudores que tienen deudas pendientes, compromisos pendientes con las EDES. Porque si se habla de 85.000 millones de subsidio, hablamos de que ese subsidio no es más que el resultado de la pérdida de energía eléctrica en el sistema de distribución, pero sobre todo pérdida por la incapacidad de cobrar a muchos consumidores del sistema. Entonces, sería interesante que nosotros sepamos quiénes son los que le deben esos cuartos a las EDES. Hablamos de que se pudiese habilitar una base de datos pública de acceso general para que los ciudadanos dominicanos vean quiénes son los que pagan y los que no pagan la energía eléctrica en la República Dominicana. Pero también esos datos se puedan publicar de manera detallada por cada uno de los sectores, fundamentalmente el Gran Santo Domingo. En el sector del Sánchez La Fe, ¿qué porcentaje de los usuarios pagan la energía eléctrica? En el sector de Arroyo Hondo, en el Sánchez Naco, en Esperilla y en cada uno de los sectores del Gran Santo Domingo. Un mapa sobre los niveles de cobranza y de incobrabilidad y de pagos e impagos que hay en cada uno de los sectores. Pero también yo creo que sería interesante hacer de público conocimiento, la cantidad de energía que está inyectando cada una de las productoras de energía al sistema, y que sepamos cuáles son esas empresas y que sepamos cuáles son los propietarios de esas empresas, porque parecería que ese subsidio que se ha venido incrementando permanentemente muy posiblemente esté beneficiando a grandes grupos económicos que posiblemente van a procurar que no se resuelva el problema eléctrico, que no se resuelva la cuestión eléctrica, que no se incremente la eficiencia en las EDES, que no se incrementen los niveles de cobrabilidad en las EDES, para ellos perpetuar esos mecanismos activados a lo interno del sistema eléctrico para continuar amontonando riquezas a costilla de la necesidad del país mejorar el sistema eléctrico nacional. Pero también yo considero que debería presentarse las estadísticas en el mes de enero, qué porcentaje
¿A qué porcentaje de los consumidores se le cobró energía eléctrica? ¿A qué porcentaje no se le cobró? ¿Qué porcentaje de cuentas pasaron ilegal? ¿No? Tiene que necesariamente transparentarse el sistema eléctrico de la República Dominicana. Yo considero que ese sería uno de los mayores aportes que pudiese hacer Celso Marracini al país. Y finalmente, Dari, yo quería referirme brevemente al proyecto que propone el senador de la capital, Omar Leonel Fernández. Un proyecto con el que procura que los ciudadanos dominicanos que superen el umbral de los 65 años de edad, hablamos de personas envejecientes, estén eximidas, ¿no? Se le libre del pago del impuesto IPI, que es un impuesto que se le cobra al patrimonio que supera los 9 millones de pesos. Hablamos de patrimonio inmobiliario que supere el umbral de los 9 millones de pesos, acorde a lo establecido para este año, porque ese umbral va subiendo, ¿no? Si, por ejemplo, usted tiene una propiedad de 30 millones de pesos, ¿no? De esos 30 millones de pesos, cerca de 10 millones están exentos del pago de impuestos, pero los 20 millones restantes, usted tiene que tributarle al Estado un 1%. Hablamos de que si tiene una propiedad de 30 millones, usted tendría que anualmente tributarle al Estado Dominicano unos 200,000 pesos. Omar propone que a las personas que tienen más de 65 años de edad se les permita no liberarse del pago de este impuesto, lo cual, y por eso me estoy refiriendo al tema, yo considero que pudiese agravar más, en caso de que ese proyecto fuese aprobado, agravar más la situación del Estado Dominicano, porque Omar tiene que ver el contexto en el que él hace esa propuesta. Usted hace esa propuesta en un contexto donde la evasión fiscal en la República Dominicana supera el 60%. Entonces, con ese proyecto que pudiese incrementar los mecanismos evasivos que pudiesen utilizar las empresas y los ciudadanos para no cumplir con su compromiso de tributarle al fisco, usted pudiese estar presentándole más problemas al Estado Dominicano más que una solución a la gente. Porque si se incrementa la evasión fiscal, se reducen las posibilidades del Estado disponer de los recursos para incrementar la inversión en el sistema educativo, para incrementar la inversión en el sistema sanitario, para incrementar la inversión en los sistemas de protección social que tiene el Estado Dominicano. Entonces, en resumidas cuentas y en esencia, ese proyecto que usted presenta pudiese agravar más la situación del Estado, pero sobre todo también empeorar más las condiciones materiales de vida de la gente, en la medida que el Estado Dominicano estará imposibilitado a recaudar más recursos económicos, producto de una brecha que usted habilitaría para que muchos la utilicen para no cumplir con su compromiso de aportar ese 1% por el valor de sus propiedades. La mañana con Dari Terrero.